¿Algo de medición de potencia o no? Si no estamos al horno. Igual no es nada complicada la serie. Buen día, ingeniero. Todavía no ¿Todavía vino. no vieron? Bueno, pero conocemos lo que es la potencia o cómo se mide potencia o a qué es igual la potencia. ¿Sí o no? ¿A qué es igual la potencia? Error número uno, Cuxo. Error número uno porque es la respuesta más frecuente. El producto de la tensión por la corriente. Es el producto de la tensión por la corriente por el coseno del ángulo de desfasaje que forman la tensión y la corriente. ¿Tá? Si hablamos de corriente continua, es B por I. Pero nosotros cuando ya estamos en tensiones o en corriente, en tensiones alternas y en corrientes alternas, la respuesta es B por I por el coseno de phi. ¿Por qué les digo? Porque siempre es tema de examen final, medición de potencia, trifásica encima. Ahora vamos a ver potencia monofásica. Por eso les digo que podemos realizar la serie porque ya ustedes conocen acerca de potencia monofásica. ¿Sí o no? En electrotecnia 1 se ve mucho más complicado inclusive. ¿Vieron o no vieron? En electrotecnia 1. Sí, sí, ingeniero. Bueno, que quede claro entonces esa parte de el producto del valor de la tensión por el valor de la corriente por el desfasaje que existe entre la tensión y la corriente, o sea, el coseno de phi. ¿Estamos? Potencia B por I por coseno de phi. ¿Qué más conocemos de la potencia? ¿Cuál es el famoso triángulo de potencia? ¿De qué consiste? Ayer vieron una medición de energía, ¿no es cierto? En la parte de laboratorio. Potencia activa, reactiva y aparece, correcto. Ayer vieron medición de energía en lo que fue el laboratorio. Sí. Bueno, ¿y qué vieron de medición de energía? Vamos a hablar. B por I por el coseno
de phi. Potencia activa es la potencia que consumimos nosotros y es la potencia que aparece en la factura de servicio. ¿Está? Dentro del triángulo de potencia, como bien dice ahí su compañera, acá está phi, vamos a tener la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente B o S. ¿No? S. La nomenclatura es S. S. ¿Está? Lo que nosotros buscamos siempre es disminuir cuando tenemos muchos motores, por ejemplo, en un aserradero, ¿sí? En un frigorífico. Lo que nosotros necesitamos disminuir es esta potencia corrigiendo el factor, el coseno de phi, para que realmente la potencia que se está consumiendo sea la potencia que se facture. ¿Está? Bueno. El ejercicio, los primeros ejercicios son muy sencillos. Lo vamos a realizar. El problema 1 dice, dado el siguiente circuito, donde R es una resistencia, ¿tienen la serie abierta? ¿Tienen la serie abierta? Tenemos. Sí, ingeniero. Bueno, no sé qué le pasa a mi pizarra hoy. Ya se quiere jubilar. Tenemos nuestro circuito, fase neutro, y acá una carga resistiva pura. R, que vale 92 ohm. El diagrama fasorial de tensión e intensidad, BI. Si es una carga resistiva pura, ¿cómo es ese diagrama? Coseno phi igual a 1. Coseno de phi igual a 1. En realidad, el ángulo de desfasaje es 0. Tenemos que aprender desde ya, a poder decir las cosas como corresponden. ¿A qué me refiero? Como el ángulo de desfasaje es 0, ¿sí? La función trigonométrica coseno de phi es igual a 1. ¿Está? Entonces, si uno lo dice así, coseno de phi igual a 1, es en realidad, se comprende la situación. O tenemos que decir, como phi es igual a 0, la función trigonométrica coseno de 0 es 1. ¿Está? Entonces, de esa manera, podemos expresar la idea. Y por esa circunstancia, por esa razón, la tensión y la corriente están en fase, como ahí bien dice la señorita Gómez. ¿Estamos? ¿Cómo es? Los dos están en fase. ¿Ve? Los separo solamente por forma didáctica. ¿Ve? E I. Esto realmente están la tensión y la corriente. ¿Estamos? Después pregunta, ¿el valor de la intensidad cuánto vale? 2,5 amperes. 2,5 amperes, correcto. Valores de la potencia activa, reactiva y aparente. La potencia activa me dio
575 watts. Correcto. Potencia activa, 575 vatios. La potencia aparente, perdón, reactiva y la potencia aparente. La reactiva es 0. Correcto. ¿Y la aparente? Y la aparente es igual que la activa. Eso, estamos bien hoy, ¿eh? Por último, me dice el valor de la resistencia a conectar en paralelo con la ya dada. Entonces, ¿qué pasó? A esta resistencia conectada se le suma o se le conecta una resistencia en paralelo. Esta era R1 y esta es R2. La R1 conocemos, vale 92 ohms. El valor de la resistencia a conectar en paralelo con la ya dada para que la nueva potencia activa sea un 44% superior a la calculada en el apartado C. Bien. ¿Qué valor de resistencia tiene que ser? Una conectada en paralelo a la ya conocida para que la potencia activa aumente 44%. ¿209 ohms? Sofía, 209. Jenny, 63,89. Activen sus micrófonos, porque primero Jenny me va a contar qué sacó. No está mal, pero ¿qué valor es ese? No, como la consigna dice, el valor de la resistencia a conectar en paralelo con la ya dada. Sí, sí. Pero ese valor que vos obtuviste ahí es el valor de la resistencia paralelo. O sea, del equivalente de un paralelo entre 92 que ya conoces y la que necesitas conocer. Lo que se te pregunta es el valor que vas a conectar en paralelo. El valor del paralelo da 63,89 ohms.
Te falta un paso más todavía para obtener Sí, el valor ahí entendí. que sacó Sofía, que es de 209. O sea, esa resistencia en paralelo con 92 te daría los 63. ¿Estamos? Si todos obtuvieron ese valor, ahí Ponce también dice que le dio 209. Problema número 2. Acá les quiero ver. Una reactancia electromagnética de un fluorescente de 1 por 65 vatios se conecta en corriente alterna de frecuencia 50 Hz, intercalando entre la red y la reactancia un voltímetro, amperímetro y un batímetro, siendo las lecturas respectivas de los instrumentos 156,8 voltios, 0,645 amperes y 12,2 vatios. Si el valor de la resistencia a 20 grados centígrados del bobinado, no bocinado, del bobinado de cobre de la reactancia es de 21,5 ohm. Determinar esquema de conexionado de los elementos a utilizar en el circuito. Factor de potencia de la reactancia y representación del diagrama fasorial tensión-intensidad. Coeficiente de autoinducción de la reactancia. Temperatura alcanzada por el bobinado de la reactancia. Si el valor de la resistencia en caliente de dicho bobinado, medida al final la práctica, resulta de 24,8 ohm. Pérdidas en el hierro de la reactancia. Quiere todo esto. Así no podemos hacer nada. Bueno. Esquema de conexionado. Antes de pasar al esquema de conexionado, Jenny Velázquez, ¿te dio el valor de 209? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno. Vamos a realizar el esquema de conexionado de la... correcto. De la reactancia. Estamos todavía todo hablando de potencia monofásica, ¿eh? No estamos hablando de nada todavía complicado. La serie de hoy no es todo monofásico. Tenemos la fase, o el neutro, como le pone ahí, neutro y fase. Y acá yo voy a tener, para no meter la pata, para ver bien el esquema, tengo justamente mi bobinado con el entrehierro. ¿Está? El voltímetro. Sabemos que va a estar, obviamente, entre la fase y el neutro, en paralelo. El amperímetro va a estar en serie con el bobinado. Y a su vez, el batímetro tiene dos bobinas. Una bobina amperométrica y una bobina voltimétrica. ¿Sí? Entonces, este es el esquema de conexionado de mi sistema. Y en realidad también viene una bobina. Esta es la reactancia. XN, porque encima nos dice ya que es de carácter inductivo. El voltímetro, el amperímetro en serie,
el batímetro que tiene una bobina amperométrica que está en serie y una bobina voltimétrica, esta en realidad es la del voltímetro, entre la fase y el neutro. Por eso uno lee potencia de forma directa, porque está censando una tensión y una corriente. ¿Estamos ahí? Los valores que midió. Primero conocemos la frecuencia del trabajo, que es la frecuencia industrial. ¿De cuánto a cuánto iba la frecuencia industrial? ¿De cuánto a cuánto es la frecuencia industrial? De 0 a 1K podía ser, profe. 0 es continua. De unos pocos hertz, se dice, a 1K. Te digo porque cuando vos digas 0, te va a decir 0 no es alterna. Y ahí te va a quedar pensando, Sí, me di cuenta. de unos pocos hertz, y ahí cuando te diga cuánto es pocos hertz, y entre 0 y 5, 0 de continua, 1 hertz. Lo que pasa es que los instrumentos, cuando está en muy baja frecuencia, o sea, llámese 1, 2, 3, 4, 5 hertz, es medio que se quieren enloquecer los instrumentos de alterna, porque están preparados para medir la frecuencia industrial de trabajo, que es 50 o 60, en función de donde estemos. Pero de 50, fíjense si yo estoy en 1 Hz o 5 Hz, ¿se entiende? Es el menos del 10%. Entonces por eso se enloquece el instrumento. No está preparado. Lo que siguen en electrónica, en mediciones electrónicas, hacemos un barrido del ancho de banda de los instrumentos. Entonces vamos a ver los voltímetros, cómo es el ancho de banda, a qué frecuencia cae 3 dB. Este es el punto de menos 3 dB. ¿Está? Entonces nosotros lo que hacemos es, desde 0, le consideramos 0 Hz, pero acá en este rango, en esta primera parte, cercano al 0, es muy inestable el instrumento. Consideramos como que inicia desde los 5 Hz en adelante. Pero nadie va a medir 1 Hz, 2 Hz. ¿Se entiende? Bueno, tenemos frecuencia de trabajo, la industrial. Tenemos una tensión de 156,8. Una corriente de 0,645 amperes. Una potencia de 12,2 vatios. Bueno, factor de potencia de la reactancia y representación del diagrama fasorial tensión versus intensidad. ¿Cómo podemos obtener el factor de diagrama? Pásame un trapo húmedo, pues acá. No todo. ¿Caramelo? Sí. La potencia activa dividida a la potencia aparente, ingeniero. Potencia activa dividido la potencia aparente. ¿Qué obtengo con eso? Acá vamos a hacer siempre el triangulito. Potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente. ¿Qué datos tengo yo? Tengo el valor de la potencia activa y cómo saco la potencia aparente. Con las mediciones del amperímetro y el voltímetro. Correcto. Con esos dos valores, yo tengo el batímetro, ya me está leyendo la potencia activa. Con el valor de la tensión y de la corriente saco la aparente. ¿Y qué puedo obtener de esos dos valores?
El coseno de phi. El coseno de phi, correcto. Y de esa forma obtengo cuánto vale el ángulo de desfasaje. Me dio 83 grados. ¿Correcto? Bueno, el coeficiente de autoinducción. L me está pidiendo el valor de autoinducción. Nosotros tenemos una reactancia inductiva. Bueno, ahora me pide el coeficiente de autoinducción. ¿Cómo sería la manera de poder realizar? Sería hallando primeramente XL. ¿Cuánto vale XL? La raíz cuadrada de z cuadrado menos r cuadrado. Bueno, como dice su compañero, XL es la raíz cuadrada de Z al cuadrado menos R al cuadrado. ¿Cómo obtengo Z? ¿Cómo obtengo R? Para calcular z hago el producto de la tensión por la corriente. Tensión por corriente, eso es potencia. Cociente, correcto, entre B e I. Ya tengo Z. Y R va a ser el cociente entre la potencia dividido la corriente al cuadrado. De esa forma voy a obtener primero XL. ¿Y XL es igual a qué? XL es igual a omega L. 2pi la frecuencia por el valor de L.
796. No, cerca. ¿Alguien más? 795, 796. Salvo que esté mal acá en mi resultado, pero... ¿Alguien más? Está en el orden, pero el valor me da un poco menor. 700 algo me da. ¿768 puede ser? Ahí sí. ¿Cuánto les dio Z? El valor de Z y cuánto les dio R. Z 243,1 ohm, puede ser. Sí. R. 29,325. Correcto. ¿Y cuánto te da L, Velázquez? Igual que el compañero, 768,16 mili. Igual que a Luque. Sí, no sé quién. Bueno, no, está bien, porque ahí pusieron 795 los dos. 795 y 96. Corrijan, por favor. Bueno. Materiales y componentes tuvieron el año pasado, ¿no? El segundo cuatrimestre. Virtual. Si presencial era un lío, no me imagino virtual. Bueno, no importa. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos que conocer la expresión de la resistencia en función de la temperatura. ¿Conocen la expresión cuál es? De la resistencia en función de la variación de la temperatura. ¿Cuál es la expresión? ¿Quién me dice? El que me dice tiene 10 en el segundo parcial. 10 puntos de los 100 que van a ser. ¿No era algo como P0 entre paréntesis 1 menos alfa delta T, algo así? Ya tenés 10 puntos menos. Pero anda cerca. Puede ser la resistencia total, ingeniero, igual a la resistencia inicial. La resistencia no inicial, la resistencia a 20 grados que se considera siempre como temperatura ambiente. O sea que va a ser la resistencia a 20 grados por el producto de 1 más alfa multiplicado a T sub C menos 20. Y fíjense que conocemos todos, porque conocemos los valores. Nos había dicho en el inicio que a 20 grados centígrados la resistencia vale 21,5 ohm. Fíjense que necesitamos justamente
temperatura alcanzada por el bobinado, por el bobinado de la reactancia si el valor de la resistencia en caliente de dicho bobinado medida al finalizar es de 24. Alfa para el cobre vale 0,00392. Bueno, conozco la temperatura, la resistencia a 20 grados. Conozco la resistencia total, ¿sí? Una vez que se calentó el bobinado. Conozco el coeficiente del bobinado de hierro. Necesito saber la temperatura que alcanzó. Tendría que despejar TC. ¿Correcto? $59,16. Correcto. Por último, pérdidas en el hierro, dice. El programa me pide pérdidas en el hierro de la reactancia. La potencia de pérdida en el hierro. Esta potencia que me dice el batímetro va a ser igual a la suma de la potencia en el hierro más la potencia en el cobre. La suma de esas dos pérdidas. Y yo como dato conozco la potencia total, la que me da el batímetro, conozco la potencia en el cobre. Esa potencia en el cobre va a ser la resistencia final que me dio por la corriente que está atravesando. $1,88 watts. Correcto.
va a ser la potencia total, la que me da el batímetro, menos la potencia en el cobre. Y la potencia en el cobre va a ser la resistencia alcanzada en el bobinado cuando le está atravesando esta corriente. ¿Sí? Entonces, R por I al cuadrado me da la potencia en el cobre. Y da los 1,88 que dice Ponce. ¿Estamos? Bueno, a este circuito ahora, a este circuito, problema número 3, a este circuito se le agrega una resistencia. X, L y R. ¿Estamos? A este circuito se le agregó una resistencia y tenemos nuevos valores, obviamente, de lectura en el voltímetro, amperímetro y batímetro. En el voltímetro dice que tenemos 230 voltios. La lectura del amperímetro es 2,3 amperes y la del batímetro es 317,4 vatios. Determinar valor de la impedancia, valor de la resistencia, valor de la potencia reactiva aparente. Todo. Me pide calcular todo. A ver, ¿cómo están hoy? Están a full. A ver, Coborno me dice que Z le da 529 y R 60. Y Sofía me dice que le da 100 y 60. ¿Quién tiene la razón? Y que la potencia aparente le da 529 volt-ampere. Escucho ofertas, a ver, hoy está muy callado. Perdón, yo me equivoqué, ingeniero. 100 ohm da Z. Bueno,
Entonces, Z vale 100, R vale 60, la potencia aparente 529, la potencia reactiva 423,2, ¿correcto? Potencia reactiva aparente. Dibujar el triángulo de potencia. Bueno, eso lo pueden dibujar. Total, ya tienen todos los... ¿Cuánto vale phi? El ángulo ya, ¿eh? No cuánto vale el coseno de phi. 53,13. Correcto. Con eso ya tienen todos los datos como para poder realizar el triángulo de potencia. Valor del coeficiente de autoinducción. L255. Así es. XL80, bien. Y L254. Perfecto. Buenísimo. El siguiente problema, el 4, lo vamos a dejar para la serie que viene, porque vamos a hacer ahí ya potencia monofásica y potencia trifásica con transformadores de tensión y de intensidad, ¿sí? Pero lo vamos a hacer la semana que viene, como para hacer los dos juntos ya. Porque el de monofásica, después, lo de trifásica, lo único que se transforma es en tener dos transformadores más. Más vale, vamos a hacer justamente el de medidor de energía activa. Sí, o sea, más conocido como el medidor que tenemos hoy en día es digital. ¿Ustedes cuál vieron ayer? ¿Cuál les mostró en el laboratorio? ¿El digital o el analógico? El que sigue dando vueltas. Sí, ese es el analógico. El analógico, bueno, ¿de qué consiste? ¿Qué cuenta? Cuenta el número de vueltas del disco medidor durante un tiempo. ¿Cómo se mide la energía? Entonces, ¿de qué consiste?
en kilowatt por hora. No, no está bien, pero ¿en qué consiste? En cada, es tipo es un cuentavueltas, ¿sí? O las revoluciones, en realidad. Porque, fíjense, bueno, vamos a mirar a ver qué tenemos. Se contó 110 vueltas en 10 minutos. Si la constante del instrumento es 476 revoluciones por kilowatt hora, ¿cuál es la potencia medida? ¿A qué es igual la potencia? En este sentido de expresión. Ya sabemos que la potencia es V por I por el coseno de phi. Eso es potencia. Pero cuando estamos hablando del medidor de energía, ¿a qué va a ser igual la potencia? A la energía sobre A el la tiempo. bola. A la energía por unidad de tiempo. ¿Está? Eso va a ser la potencia en este caso. O la energía que es igual a la potencia por tiempo. ¿Estamos? Es lo mismo. Entonces, la potencia va a ser la energía por unidad de tiempo. ¿A qué va a ser igual la energía para nosotros en este caso? Al número de vueltas sobre la constante K. Correcto. La energía va a ser el número de vueltas que tenemos sobre la constante del instrumento. Eso es la energía que va a contar realmente. Sobre la unidad de tiempo, que son los 10 minutos que estuvo dando vuelta, vamos a tener la potencia que consumimos. ¿Estamos? Energía es potencia por tiempo. La potencia, energía sobre el tiempo. Para nosotros, en este caso, la energía es el número de vueltas sobre la constante K del instrumento. Por lo tanto, de estas expresiones, la potencia va a ser el número sobre K por el tiempo. El tiempo, los 10 minutos, hay que pasarlo ahora. $0,23 kilowatt hora, correcto.
Se mide potencia activa utilizando el método de los 3 voltímetros, resultando las siguientes medidas. B1, 220 voltios, B2, ya puse yo acá, B 220 de la fuente, sobre la resistencia 120 y sobre la carga 150. Este vale 150, 120, 220. R0 vale 10 ohm. Calcular la potencia activa consumida. Vimos las expresiones la clase pasada. Coseno de Figuera, B al cuadrado menos B1 al cuadrado más B2 al cuadrado. ¿Era así? No, es todo menos. No va el paréntesis. Es B1 menos. Y acá abajo sí es 2 veces B1 por B2. Ahí está. La diferencia. B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado menos B3 al cuadrado dividido 2 veces B2 por B3. En nuestro caso es B al cuadrado menos B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado sobre 2 veces B1 por B2. Con eso sacamos coseno de phi. Tenemos la tensión, conocemos la corriente, podemos calcular la corriente, conocemos la potencia. Acá equivalente tenemos con el método de los amperímetros. Siete coma dos 7,220 amperes. A2 vale 2,2. Y A3 vale 5,66. Y R vale 100. Para los dos métodos, voltímetros o amperímetros, saquen solo la potencia consumida o la potencia activa.
Coborno, vos me pusiste 57,6, eso con respecto al problema número 6, Al de los voltímetros, ingeniero. porque me da más cerca a lo de Ponce que a lo tuyo. ¿Eh? Fíjate si no le erraste en una Bueno, ahí me unidad. fijo. Correcto, Sofía Gómez. Sí, me equivoqué, ingeniero. 576 me dio. Bueno, y por último, el problema número 7. Tenemos también todos los valores. Corrigen ahí un valor, porque nos da en el problema número, en el último, en el problema número 7. ¿Dónde está el error? Pero hay que ver si ahí da con el, cuando variemos el valor. Verifiquen por favor lo siguiente. Lo siguiente. Vamos a ver si nos da la diferencia. 7,22 al cuadrado menos 2,2 al cuadrado menos 5,02 al cuadrado. ¿Ese numerador da un número positivo?
5,02. Sí, sí. Sí, ingeniero, me dio 22,08. Esa diferencia Sí, está porque, fíjate, Velázquez, A1 vale 7,22, ¿sí? Y A2 dice que vale 2,2. ¿Qué sabemos por ley de Kirchhoff? 7,22 está ingresando acá. 2,2 baja. ¿Cuánto tiene que ser I3 o I2 en este caso? Es I1 menos, perdón, I menos I1. ¿Está? Y si voy a hacer la diferencia, 7,22 menos 2,2, ¿cuánto te da esto? No te da los 5,66 que está ahí. Sí, da 5,02. Correcto. ¿Estamos o no? cero 0,1 watt puede ser la potencia, ingeniero. La tensión es I2 por R0. I1 por R0. ¿Sí? No. A ver, a ver, a ver. Sí, tensión es 2,2 por 200. Por 100, digo. 2,2 por 100. Esa es la tensión. La corriente ya la conocemos, que vale 5,02. Y ahora hay que hacer el coseno de phi, que es 7,22 al cuadrado menos 2,2 al cuadrado menos 5,02 al cuadrado, dividido 2 veces 2,2 por 5,02. ¿Cuánto te da eso? 0,88. 0,88. Sí. ¿A todos les da así? Yo no tengo acá mi calculadora. Tengo expresado normal el problema. Pero lo que pasa es que tengo con el error ese. Se arrastró el de 5,68.
Ahí a Ponce, a Velázquez, ¿cuánto le dio? Cero coma seis el coseno de phi. Es i al cuadrado. El coseno de phi es i al cuadrado menos i1 al cuadrado menos i2 al cuadrado. Dividido dos veces i1 por i2. Esa es la expresión del coseno de phi. Sí, que 0,6 también me da el coseno de phi. Coseno de phi, perfecto. Y a eso hay que multiplicarlo por la tensión, que es i1 por r por 5,02. Sí, 0,6 da, ingeniero, a mí me había dado mal el coseno de phi. Bueno, $75 miliwatts, 75,13 miliwatts. Mili. $75.000. ¿Alguien más? Es 2,2 por 100. 220 por 5,02 por 0,6. ¿Por qué les da? 1104 me dio a mí, ¿puede ser? Pero por eso pregunto, miren, ustedes tienen 2,2 por 100 ohm. Esto es B por la corriente que vale 5,02 por, me dijeron que el coseno de phi vale todo, o sea, coseno de phi vale 0,6 por 0,6. ¿Cuánto vale 220 por 5,02
por 0,6. 1104. 1104 vatios. Eso es el producto de 220 por 502 por 0,6. ¿Cuánto vale? Por 1104 por 0,6, ¿cuánto es? $662,64. 662. Ahí está. Sí. Eso es. Que nosotros tengamos voltímetro o amperímetro, la expresión sigue siendo la misma. B por I por el coseno de phi. El coseno de phi, todo el coseno de phi, nosotros lo determinamos como B al cuadrado menos B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado. Si es amperímetro, I al cuadrado menos I1 al cuadrado menos I2 al cuadrado. Dividido dos veces B1 por B2 o dos veces I1 por I2. ¿Está? O sea, eso es todo lo que me da a mí un valor acá. Por lo general siempre tiene que ser 0,6, 0,66. Entre 0,6 y 0,8 tiene que ser el coseno de phi. Ahora, ¿cómo obtenemos la tensión y la corriente? Aplicando la ley de Ohm o lectura directa. En este caso, con el método de los voltímetros, la tensión la leíamos de forma directa. La corriente obteníamos a través de la ley de Ohm. B1 dividido R. Vamos para acá, para el caso de los amperímetros. Para el caso de los amperímetros, nosotros lo único que dije es corrijamos este valor de amper. ¿Por qué? Por ley de nodo. Entra 7,22, se deriva 2,2, la diferencia tiene que estar acá. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la tensión aplicada sobre la carga, sobre Z? Va a ser esta misma tensión. ¿Cómo obtengo? I1 por la resistencia. B. La lectura ya la tengo sobre la impedancia. Es la lectura de I2 por el coseno de phi, 662. ¿Estamos? ...11 de junio... ¿Qué tengo acá? Ahí sí. 11 de junio. ¿Aquino? ¿Carlos? ¿Está presente o...? Horno está presente. Encinas. Encinas, Facundo. Fernández, Federico. Ahí está. Presente. Gómez, Sofía está. Cuxo está. Luque. Walter está. Pérez Alegre. Presente, ingeniero. Ponce está. Popov. Presente. Ahí está. Velázquez está. Salazar. Luciano. Bueno, estamos, queda para la clase que viene ya entonces el último ejercicio de potencia monofásica y con ese ya hacemos el último ejercicio de potencia trifásica. Profe, pregunto. Las notas del parcial, sí, pasé. No por correo.
Y no lo había dicho en la clase. En la siguiente clase, después del parcial, había informado yo. Pero estaban todos aprobados. Hasta el momento están todos, el primer parcial están todos aprobados, los que rindieron, obviamente. Lo que sí vamos a ver, escúchenme, vamos a ver quizás el parcial, el segundo parcial, o lo hacemos, nosotros tenemos el viernes que viene la última clase, ¿sí? O sea, la última serie. El viernes que viene tendría que haber sido el examen parcial. Lo que pasa es que nos atrasamos con la teoría. Fíjense que no podemos avanzar a potencia trifásica porque no se puede completar la teoría. Si este martes llegáramos a dar potencia trifásica, el viernes que viene estábamos completando potencia trifásica y ahí veríamos si el martes siguiente ya puede ser el parcial. ¿Me expliqué bien? Ingeniero, disculpe, pero ese martes, Sí. que es 22, Sí. hay parcial de análisis matemático. Bueno, pasaremos para el jueves en el horario de laboratorio. Podemos hacerlo el viernes también, no hay problema, ya. Bueno, ahí dejaremos para el viernes entonces el segundo parcial. ¿Estamos? Lo que sí para el extraordinario van a ser ahí, mejor dicho, recuperatorio y extraordinario va a ser todo ahí como cachetada de loco ya porque se termina el cuatrimestre. Quedamos muy acotaditos. Fíjense, el viernes que viene es 18, el viernes siguiente es 25 y ahí lo único que tenemos es martes 29 como para hacer parcial recuperatorio y el miércoles 30 un extraordinario si alguien no aprobara en 3 chances el segundo parcial. ¿Está? ¿Está, ingeniero? No creo que lo máximo que podríamos llegar es a un recuperatorio del segundo parcial. Llegado el caso, ¿no? Si se fijan, no son ejercicios complicados tampoco el segundo parcial, la segunda parte de la serie que vimos. El de potencia trifásica por ahí se complica un poco y más con esto de la virtualidad de poder mostrar bien los gráficos. Nada más, pero no es tampoco una cosa muy difícil. ¿Vamos? Ingeniero, le consulto. El Sí. último ejercicio que hicimos, Sí. donde Con- se usan los 3 amperímetros, ¿Sí? ¿puede repetir la fórmula que aplicaríamos para calcular el coseno phi? Porque a mí no me está dando 0,6. Y al cuadrado menos y 1 al cuadrado menos y 2 al cuadrado sobre 2 veces y 2 por i3. Y 1 por i2. O sea, sería 7,22 al cuadrado menos 2,2 al cuadrado menos 5,02 al cuadrado sobre 2 por 2,2 por 5,02. Esa es la parte que... ¿Cuánto te da el coseno de phi ahí? Y así como dije, me da 1. Por eso. Con los valores anteriores de corriente, con el valor anterior, ahí me da 0,6. Por eso. Claro, pero que eso es lo que le pregunté. ¿En el numerador cuánto te da? ¿Mayor? En el numerador me da 22,08. Bueno, no, pero el otro también te va a dar lo mismo, o si no, para que te dé A mí 1. me dio 0,6, pero con la corriente que está mal sería con la 5,68. Sí, por eso. Pero supuestamente no ocupamos esa corriente. La corriente corregida me da 1. El coseno es igual a 1. Claro, Y con sí. la corriente corregida. Y bueno, entonces ahí cuánto... listo. Si da 1, ¿cuánto da la potencia? Porque el coseno de phi daría 1. Lo que pasa es que lo otro tampoco cumple. Y ahí da los 1100, claro, es sin el 0,6. Entonces,
Porque no puede ser por ley de nodo. No puede ser que en un punto sea mayor la corriente. Fíjense que si acá da más 2,2, esto da 7,88. Y acá tenemos en la entrada 7,22. ¿Me explico o no? Fíjate, por favor, en la radio. Profe, y por ser Y corriente bueno, alterna, ¿no sería la suma vectorial de las corrientes que va por la rama 2 y la rama 3? Por eso es que es 5,68, porque sería la suma vectorial de esas dos corrientes, como estamos en y ahí corriente sí da. alterna. Digamos, cuando obtenemos el ángulo, creería que sí, digamos, porque ahí sabemos cuánto está desfasada una corriente de la otra. Si hacemos la suma vectorial, capaz ahí sí nos dé los 7 y pico. Los 5,68. 7,22, digamos. Si después si sumamos la corriente de 2 con sus ángulos, digamos ya, capaz ahí sí nos dé el valor del módulo de la corriente que está midiendo. Creería que debe ser por eso. Ahí sí daría 7,22, 2,2 y 5,68. Claro, digamos, si ya teniendo los ángulos de las corrientes, creería que ahí sí nos daría ese valor. Lo podría hacer y la próxima clase, por las dudas, le veo si me da. Lo que pasa es que nosotros no sabríamos el... Sí, entiendo lo que me decís. Ahí ya va a cambiar entonces también el valor de la potencia, porque hay que volver a los 5,68. Va a ser mayor. Si tomamos estos valores, va a cambiar la potencia y el coseno de phi va a dar 0,6. Lo que va a cambiar ahí va a ser la corriente, porque la corriente en vez de 5,0, esta corriente está bien, 2,2 por 100, la tensión, perdón, es 220. Ahí va a ser 5,68 por coseno de 0,6, con los valores que están en la serie. Corrigiendo, por favor, ¿cuánto les da? Coseno 0,6, la potencia va a ser menor o mayor. Va a ser 220 por... 751 me dice. ¿Cuánto? 751,01 más o menos. Con los valores que están en la serie. Claro. Está. ¿Estamos entonces?
¿Ocupamos esos valores nomás entonces? ¿Sí? Ok. Disculpe, ingeniero, antes de que termine, me comentaron que ya tomó asistencia. Justo yo me había ido a buscar algo. Encina. Sí, Bueno, ahí estamos. Corregido. ¿Está entonces? Sí. Bueno, chicos, el viernes hacemos la serie. Voy a colocar el ejercicio de la serie 7 en la serie 8 y ahí ya hacemos monofásico y trifásico en la misma mañana. ¿Estamos? Sí, sí. Estamos, ingeniero. ¿Listo? Chau, chau. hasta Buen Hasta fútbol. luego. luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.